Nunca pensé que a los 68 años estaría aquí, frente a una cámara, contándoles la historia más dolorosa y al mismo tiempo más hermosa de mi vida. Me llamo Esperanza, soy de Morelia, Michoacán, y durante más de 40 años cargué con un secreto que me desgarraba el alma todos los días. Mis queridos, antes de comenzar, les pido que me den un like a este video si es que esta historia los toca el corazón. Suscríbanse al canal porque necesito que más mujeres conozcan que nunca es tarde para sanar las heridas más profundas. Y por favor comenten de qué parte de México nos ven, porque esta historia que les voy a contar trasciende fronteras, pero nació aquí, en el corazón de nuestro México lindo y querido. Voy a ser directa con ustedes, porque ya estoy grande para andarme con rodeos. Hace 50 años, cuando apenas era una chamaca de 18 años, me quitaron a mi hija recién nacida. No se la llevó la muerte, no se la llevó una enfermedad, se la llevó la maldad humana, la ambición y mi propia ignorancia de juventud. Mi primera hija, mi niña hermosa, fue vendida como si fuera un objeto, como si fuera ganado en el mercado, aquí en Morelia, en nuestra colonia Vasco de Quiroga, donde crecí entre el olor a gorditas de mi mamá y el sonido de las campanas de la catedral. Jamás imaginé que la vida me tenía preparada una prueba tan terrible. Era 1975. Yo acababa de cumplir 18 años y llevaba apenas un año casada con Aurelio, un hombre que en ese entonces creí que era el amor de mi vida. Por 28 años viví con un hoyo en el pecho, con una herida que sangraba todos los días. 28 años preguntándome dónde estaría mi niña, si estaría bien, si alguien la querría como yo la quería. 28 años rogándole a la Virgen de Guadalupe que algún día me permitiera volver a verla. ¿Y saben qué, mis queridos? La Virgen sí me escuchó. En el año 2003, cuando yo tenía 46 años y mi hija cumplía 28, el destino nos volvió a juntar. Pero no fue fácil. Ay, no. Fue una batalla que duró años. Fue un camino lleno de lágrimas, de investigaciones, de noches sin dormir, de tocar puertas que se cerraban en mi cara. Pero estoy aquí para decirles algo importante. Cuando una madre busca a su hijo, cuando una mujer decide sanar su corazón, no hay fuerza en este mundo que la pueda detener. No importa que tengas 50, 60, 70 años. No importa que la gente te diga que ya para qué, que mejor olvides, que ya qué caso tiene. El amor de madre no tiene edad, no tiene límites, no conoce fronteras. Mi niña, mi María Fernanda, así la bauticé en mi corazón, aunque nunca supe si así la llamaron sus padres, adoptivos. Creció en Estados Unidos, creció en un país extraño, hablando otro idioma, pero con sangre michoacana corriendo por sus venas. Y cuando finalmente la encontré, cuando por fin pude abrazarla después de casi 3 décadas, me di cuenta de que valió la pena cada lágrima, cada noche de desvelo, cada peso que gasté en la búsqueda. Esta historia que les voy a contar no es solo mía. Es la historia de miles de mujeres mexicanas que hemos perdido hijos por culpa de un sistema corrupto, de hospitales sin escrúpulos, de maridos que nos traicionaron, de familias que nos abandonaron cuando más las necesitábamos. Pero también es la historia de que sí se puede, de que nunca es tarde, de que el amor siempre encuentra el camino de regreso. Acompáñenme en este viaje, mis queridos. Les voy a contar desde el principio, desde aquella mañana de noviembre de 1975, cuando llegué al Hospital Civil de Morelia, con dolores de parto, confiada y feliz, sin saber que saldría de ahí con los brazos vacíos y el corazón destrozado. Les voy a contar cómo fue que Aurelio, el hombre que prometió amarme y protegerme, fue quien orquestó la venta de nuestra hija. Pero también les voy a contar cómo encontré fuerzas que ni sabía que tenía, cómo una mujer de pueblo, con solo la primaria terminada, se enfrentó a burócratas, abogados y hasta la migra gringa para recuperar a su hija. Les voy a contar cómo el amor de madre se convirtió en mi superpoder. Y al final de esta historia, mis queridos, van a entender por qué me llamo Esperanza y por qué nunca, jamás, perdí la fe de que algún día volvería a abrazar a mi niña. Quédense conmigo,
porque esta historia apenas comienza. Para que entiendan bien mi historia, mis queridos, tengo que llevarlos conmigo a la Morelia de los años 60, cuando yo era apenas una niña creciendo en una familia humilde pero llena de amor en la colonia Vasco de Quiroga. Mi papá se llamaba Crisanto Mendoza. Era albañil, un hombre de manos trabajadoras y corazón noble, que se levantaba todos los días antes del amanecer para ir a trabajar en las construcciones del centro de la ciudad. Mi mamá, Soledad Hernández, era de esas mujeres fuertes de antes, que criaba a sus hijos con mano firme pero con mucho cariño. Tenía un puesto de gorditas afuera de la escuela primaria Vasco de Quiroga, y de ahí sacábamos para los gastos de la casa. Éramos 5 hermanos. Yo era la tercera. Mi hermano mayor, Florentino, se fue muy joven a trabajar al norte, a Estados Unidos, buscando mejores oportunidades. Mi hermana Remedios, 2 años mayor que yo, se casó a los 15 con un muchacho de la colonia y se fue a vivir a Uruapán. Después venía yo, Esperanza, luego mi hermana menor Carmen y el bebé de la familia, mi hermano Agustín. Vivíamos en una casita de adobe con piso de cemento que mi papá fue construyendo poquito a poco, cuarto por cuarto, con el sudor de su frente. Teníamos un patio grande donde mi mamá criaba gallinas y tenía su comal de barro para hacer las tortillas. En las tardes, cuando mi papá llegaba del trabajo, nos sentábamos todos en el corredor a platicar mientras tomábamos café de olla que olía a canela y piloncillo. Mi mamá siempre me decía: «Esperanza, mija, estudia para que no dependas de ningún hombre. Una mujer preparada vale por 2». Pero la verdad es que en esos tiempos, aquí en Morelia, pocas muchachas de nuestra clase social llegaban más allá de la primaria. Yo logré terminar la secundaria en la técnica número 1, que quedaba cerca de la catedral, y eso ya era mucho para una familia como la nuestra. En esa época, los años 70, Morelia estaba cambiando mucho. Llegaban muchas familias del campo buscando trabajo, se construían nuevas colonias, y había como una esperanza en el aire de que las cosas iban a mejorar. El gobernador era Carlos Torres Manzo, y se hablaba mucho de progreso, de que Michoacán iba a salir adelante. Mi papá conseguía trabajo fácil porque había muchas construcciones, y mi mamá vendía muy bien sus gorditas porque cada vez había más estudiantes en las escuelas, pero también había problemas. Empezaba a llegar la droga a la ciudad, había más robos, y las familias decentes como la nuestra teníamos que cuidarnos mucho. Mi mamá no nos dejaba salir solas después de las 6 de la tarde, y siempre andábamos en grupito cuando íbamos a la escuela o al centro. Fue precisamente en el centro, un domingo de febrero de 1973, cuando conocí a Aurelio. Yo tenía 16 años y había ido con mi hermana Carmen y unas amigas a la plaza de armas a dar la vuelta, como era costumbre los domingos después de misa. Llevaba puesto mi vestido azul marino con flores blancas que mi mamá me había hecho para las fiestas patrias, y mis zapatos negros de charol que tanto me gustaban. Aurelio tenía 23 años y trabajaba en el Banco de Crédito Rural como auxiliar contable. Era un hombre guapo, eso no se lo puedo negar. Alto, de piel morena clara, cabello negro ondulado que siempre traía bien peinado con brillantina, y unos ojos café que parecían miel cuando sonreía. Vestía muy elegante, con camisa blanca almidonada, pantalón de vestir gris y zapatos siempre lustrados. Para una muchachita como yo, que estaba acostumbrada a ver a los hombres de mi barrio con su ropa de trabajo y sus manos callosas, Aurelio representaba todo lo que yo pensaba que quería en la vida. Se acercó a mí mientras caminábamos alrededor de la fuente, con esa seguridad que tienen los hombres, que se sienten importantes. «Disculpe, señorita», me dijo con una sonrisa que me derritió el corazón. ¿Me permitiría acompañarla en su paseo? Mis amigas se quedaron todas boquiabiertas, porque era obvio que Aurelio no era un muchacho cualquiera del barrio. Desde ese primer día comenzó a cortejarse conmigo de manera formal. Llegaba a mi casa los domingos por la tarde, siempre bien vestido, siempre con algún detalle. Flores, chocolates, a veces una revista para mujeres que compraba en el centro. Mi papá lo recibía con respeto porque trabajaba en el banco, y mi mamá lo atendía como es debido. Pero yo me daba cuenta de que algo no le gustaba del todo. «Ese muchacho tiene mucha labia», le decía mi mamá a mi papá, cuando creían que yo no las escuchaba.
Y se ve que le gusta mucho presumir. A mí no me late. Pero yo estaba ciega de amor, mis queridos. Aurelio me platicaba de sus planes, de cómo iba a ascender en el banco, de cómo íbamos a tener una casa bonita en una colonia mejor, de cómo nuestros hijos iban a estudiar en escuelas particulares. Me hacía sentir especial, escogida, como si fuera la mujer más afortunada del mundo. Ahora, viendo hacia atrás, me doy cuenta de las señales que no quise ver. La primera fue cuando conoció a mi familia. Aurelio siempre encontraba la manera de hacernos sentir menos, pero de una forma tan sutil que yo no me daba cuenta. «Qué rico huele la cocina, doña Soledad. Se nota que usted sabe hacer comida de pobre, de la que alimenta de verdad», le decía a mi mamá, como si fuera un cumplido, pero con ese tonito que dejaba claro que él estaba acostumbrado a cosas mejores. Con mi papá era peor. Le preguntaba sobre su trabajo con una curiosidad que parecía genuina, pero después comentaba cosas como: «Qué admirable es usted, don Crisanto, trabajando tan duro con sus manos». Yo no podría, la verdad. Dios me dio estas manos para manejar números, no para cargar ladrillos. Y se quedaba viendo sus propias manos, tan blancas y cuidadas, como si fueran algo muy valioso. La segunda señal fue cómo trataba a otras mujeres. Cuando caminábamos por el centro, yo notaba cómo volteaba a ver a las muchachas bonitas, cómo las evaluaba con la mirada de arriba abajo, como si fuera su derecho. Una vez le pregunté por qué hacía eso, y me contestó riéndose: «Ay, Esperanza, no seas celosa. Un hombre siempre ve, es natural, pero tú eres mi novia, la que escogí para casarme». Esa palabra, escogí, debería haberme dado escalofríos, como si yo fuera una mercancía en un aparador, algo que él había seleccionado entre muchas opciones. Pero en ese momento me sentí halagada, especial, elegida. La tercera señal fue con el dinero. Aurelio siempre presumía cuánto ganaba, cuánto valían sus cosas, cuánto había costado tal o cual regalo que me daba. «Este perfume me costó 30 pesos en la perfumería El Buen Gusto», me decía cuando me regalaba alguna colonia barata. «Es importado de México. No cualquiera puede dárselo a su novia». 30 pesos era lo que mi papá ganaba en 3 días de trabajo, y él lo gastaba como si nada en un perfumito que seguramente había comprado en el mercado. Pero la señal más clara, la que debería haberme hecho correr y no volver jamás, fue lo que pasó cuando cumplí 17 años. Mi familia organizó una pequeña fiesta en el patio de la casa. Nada elegante, pero hecha con mucho amor. Mi mamá hizo mole, mi papá compró 2 caguamas de cerveza Corona y mis hermanos trajeron una guitarra para cantar. Era una celebración humilde pero llena de cariño. Aurelio llegó con un regalo muy llamativo, un reloj de pulso dorado que, según él, había comprado en joyería La Princesa del Centro. Durante toda la fiesta se la pasó platicándoles a mis tíos y vecinos sobre lo caro que había estado el reloj, sobre cómo él siempre compraba lo mejor para su novia, sobre cómo una mujer como yo se merecía cosas finas. Al final de la noche, cuando ya todos se habían ido, Aurelio me jaló hacia el rincón más oscuro del patio y me besó de una manera que no me gustó, muy brusca, muy posesiva. «Ya eres mi mujer, Esperanza», me susurró al oído. «Ese reloj significa que ya me perteneces. Pronto nos vamos a casar y vas a ser completamente mía». Esa noche no pude dormir, mis queridos. Algo dentro de mi alma me gritaba que saliera corriendo, que ese hombre no era lo que aparentaba ser. Pero ya llevábamos casi 1 año de novios. Ya toda la colonia nos conocía como pareja. Ya mis papás habían aceptado que él venía a pedir mi mano pronto. Y yo, pobrecita de mí, creía que esas dudas eran normales, que todas las novias sentían nervios antes de casarse. Si hubiera sabido lo que me esperaba, si hubiera sabido que ese hombre iba a convertir mi vida en un infierno y que me iba a quitar lo más sagrado que puede tener una mujer, habría corrido esa misma noche hasta la casa de mi abuelita en Pátzcuaro y jamás habría regresado. Pero el destino ya estaba escrito, y yo tendría que vivir las consecuencias de no haber escuchado esa voz interna que me advertía del peligro. ¡Taftat! El 15 de junio de 1974, un sábado soleado de esos que hacen que Morelia se vea como postal,
Me casé con Aurelio en la iglesia de San José, aquí en la colonia. Yo tenía 17 años recién cumplidos y él 24. Mi vestido era sencillo, de satín blanco que mi mamá había mandado hacer con la costurera de la colonia Félix Ireta, Doña Refugio, que era muy buena para eso. No teníamos dinero para algo elegante, pero mi mamá se las ingenió para que me viera bonita. La boda fue pequeña pero alegre. Mi papá, que se había endeudado para pagar la fiesta, contrató al mariachi Los Michoacanos para que tocaran después de la ceremonia. Aurelio invitó a sus compañeros del banco y a algunos familiares que vinieron de Zamora, su pueblo natal. Recuerdo que durante toda la ceremonia yo me sentía como en un sueño, pero un sueño raro, como cuando te da calentura y todo se ve distinto. Lo que más me acuerdo de ese día no fue el vestido ni la fiesta, sino la cara de mi mamá cuando Aurelio me besó al final de la ceremonia. Ella estaba parada ahí, al lado del altar, con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de alegría. Eran lágrimas de preocupación, como si estuviera despidiéndose de su hija para siempre. Después de la boda nos fuimos a vivir a una casita que Aurelio había rentado en la colonia Chapultepec, cerca del centro. Era pequeña pero más moderna que la casa de mis papás. Tenía 2 recámaras, una sala comedor, cocina con estufa de gas y hasta baño completo con agua caliente. Para mí, que había crecido bañándome con agua que calentábamos en ollas, eso era un lujo increíble. Los primeros meses fueron como estar viviendo en una telenovela. Aurelio llegaba del banco todas las noches con algún detalle. Pan dulce de la panadería La Michoacana, flores del mercado de San Juan, o a veces hasta una revista de modas que compraba en el centro. Me llevaba los domingos a pasear por el centro histórico. Íbamos al Cine Rex a ver películas mexicanas, y de vez en cuando me invitaba a cenar a algún restaurante sencillo cerca de la catedral. Pero ya para diciembre del 74, cuando llevábamos apenas 6 meses de casados, empezaron a cambiar las cosas. El primer cambio fue con el dinero. Aurelio dejó de darme una cantidad fija para los gastos de la casa y empezó a controlar cada peso que yo gastaba. A ver, Esperanza, ¿en qué te gastaste los 20 pesos que te di ayer? Me preguntaba todas las noches, revisando las cuentas como si fuera un auditor del banco. Si compraba 1 kilo de carne en lugar de medio kilo, se enojaba. Si se me antojaba comprar una Coca-Cola cuando iba al mercado, tenía que explicarle por qué había sido necesario ese gasto. El dinero no se da en los árboles, Esperanza. En mi casa vamos a aprender a vivir con orden y disciplina. El segundo cambio fue que empezó a criticar todo lo que yo hacía. Mi forma de cocinar nunca estaba bien. La sopa estaba muy salada, el arroz muy aguado, la carne muy dura. Mi forma de arreglar la casa tampoco le gustaba. Los muebles no estaban en el lugar correcto. Las camas no las tendía como se debía. El piso no lo trapeaba como él quería. En la casa de mi mamá, me decía siempre, todo se hacía de otra manera. Mi mamá sí sabía ser una esposa de verdad. Y claro, yo, como toda mujer enamorada y joven, me esforzaba el doble para complacerlo, para ser la esposa perfecta que él quería. Fue en febrero de 1975, 8 meses después de casarnos, cuando me di cuenta de que estaba esperando bebé. Recuerdo perfectamente el día. Era un viernes por la mañana, y llevaba ya 2 semanas sin que me llegara mi menstruación. Fui con la partera de la colonia, doña Asunción, que era la que atendía a todas las mujeres del rumbo, y ella me confirmó lo que yo ya sospechaba. «Estás embarazada, mija», me dijo con esa sonrisa cálida que tenían las mujeres de antes. «Ya tienes como 1 mes y medio. Para noviembre vas a tener a tu bebé en los brazos». Cuando llegué a la casa esa tarde, Aurelio todavía no regresaba del banco. Me senté en la cocina, en la mesita donde desayunábamos todas las mañanas, y me puse a pensar en cómo le iba a dar la noticia. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Iba a ser mamá. Iba a tener un bebito que sería parte de Aurelio y parte de mí. Cuando él llegó esa noche, le preparé su cena favorita: milanesas con arroz y frijoles refritos, y de postre flan que había comprado en la dulcería del centro. Esperé a que terminara de comer, y entonces le dije: «Aurelio, tengo una noticia muy importante que darte». Su reacción no fue la que yo esperaba. Se quedó callado un rato largo, viendo su plato vacío, y después me preguntó: «¿Estás segura?».
¿Ya fuiste con el doctor? Fui con doña Asunción, la partera. Dice que ya tengo mes y medio. Aurelio se levantó de la mesa y se fue a la sala sin decir una palabra. Yo lo seguí, pensando que tal vez estaba procesando la noticia, que era normal que se sintiera sorprendido. Pero cuando llegué a la sala, él estaba sentado en el sillón con la cabeza entre las manos. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté. «¿No te da gusto que vayamos a tener un bebé?». «Esperanza», me dijo sin levantar la cabeza. «Nosotros no estamos listos para tener hijos. Yo apenas estoy empezando mi carrera en el banco. Un bebé va a complicar todo». Esa noche nos acostamos sin hablar más del tema, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Durante los siguientes días, Aurelio estuvo muy raro, muy callado. Llegaba más tarde del trabajo y se la pasaba haciendo llamadas telefónicas que cortaba cuando yo me acercaba. Pero lo que más me extrañó fue que de repente empezó a llegar a la casa con dulces, con frutas, con comida especial para mí. «Es para que el bebé esté fuerte», me decía. «Una mujer embarazada necesita comer bien». Y yo, ilusa, pensé que ya se había acostumbrado a la idea y que estaba contento de ser papá. El trabajo de Aurelio en el banco estaba yendo muy bien. Para marzo del 75 lo habían promovido a cajero, y eso significaba que ganaba más dinero y tenía más responsabilidades. Empezó a vestirse mejor, a llegar más tarde a la casa y a hablar de gente que yo no conocía, compañeros de otros departamentos, clientes importantes del banco, personas que, según él, iban a ayudarlo a seguir ascendiendo. Una de esas personas era Rocío Vega, una mujer que trabajaba en el área de créditos del banco. Aurelio empezó a mencionarla muy seguido. «Rocío dice que hay una oportunidad de ascenso. Rocío conoce a gente muy importante. Rocío me está ayudando con un proyecto especial». La primera vez que la vi fue en mayo del 75, cuando yo tenía 4 meses de embarazo. Aurelio me había llevado al banco para hacer no sé qué trámite, y ahí estaba ella, parada detrás del escritorio de créditos. Era una mujer de unos 30 años, güerita, con el cabello teñido de rubio y siempre muy bien arreglada. Usaba vestidos entallados, zapatos de tacón alto, y se pintaba los labios de rojo muy encendido. «Mira, Rocío», le dijo Aurelio cuando pasamos cerca de su escritorio. «Ella es mi esposa, Esperanza». Rocío me miró de arriba abajo, se fijó en mi panza que ya se notaba, y me dio una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mucho gusto», me dijo con una voz muy fingida. «Aurelio me ha platicado mucho de ti». Esa noche le pregunté a Aurelio qué era exactamente lo que le había platicado a Rocío sobre mí, pero me contestó con evasivas. «Nada especial, no más que estás embarazada, que eres muy joven, cosas así». Pero yo empecé a notar que cada vez que regresaba del trabajo, Aurelio olía diferente. No era solo el olor del banco o de la calle, era un perfume de mujer, muy dulce, muy cargado. Cuando le preguntaba, me decía que era porque en el banco había muchas mujeres que usaban perfume y se le pegaba el olor. En junio del 75, cuando yo tenía 5 meses de embarazo, empezaron a pasar cosas muy raras. Aurelio comenzó a llegar a la casa con papeles que me pedía que firmara. «Son documentos del banco», me decía. «Como ahora voy a tener más responsabilidades, necesito que tú firmes estos papeles por si algo me pasa». Yo, que apenas había terminado la secundaria y no entendía nada de cosas legales, firmaba todo lo que él me ponía enfrente. Ahora me doy cuenta de lo tonta que fui, pero en ese tiempo una esposa le tenía confianza ciega a su marido. Si él me decía que firmara, yo firmaba sin hacer preguntas. También empezó a preguntarme cosas raras sobre mi familia. Si mis papás tenían deudas, si algún familiar había tenido problemas con la ley, si alguien de mi familia había tenido que dar hijos en adopción. Cuando le preguntaba por qué me hacía esas preguntas, me decía que era curiosidad, que quería conocer mejor a mi familia. En julio, Aurelio empezó a faltar los fines de semana. Me decía que tenía que trabajar horas extras en el banco, que había un proyecto muy importante que lo iban a hacer ascender más rápido. Los sábados se iba temprano en la mañana y regresaba hasta la noche, siempre muy cansado, siempre con alguna excusa sobre lo difícil que había estado el trabajo. Los domingos ya no íbamos a misa juntos, ya no paseábamos por el centro como antes. Él se quedaba en la casa leyendo periódicos o escuchando radio, y yo me la pasaba sola,
aburrida, sintiéndome cada vez más gorda y más fea conforme avanzaba mi embarazo. En agosto empecé a sospechar que algo muy malo estaba pasando. Una tarde, cuando fui al banco a buscar a Aurelio porque se le había olvidado el almuerzo, la señora que trabajaba en la entrada me dijo: «¿Vienes a buscar a tu esposo?» Hace rato salió con la licenciada Rocío. Dijeron que iban a una junta muy importante. Esa noche, cuando Aurelio llegó a la casa, le pregunté sobre la junta. Se puso muy nervioso y me dijo que había sido algo de última hora, que Rocío lo había invitado porque conocía a gente que le podía dar trabajo en otro banco mejor. «¿Por qué no me dijiste que ibas a salir con ella?», le pregunté. «Porque no es importante, Esperanza. Son cosas de trabajo. Tú no entiendes de esas cosas». Pero yo sí me daba cuenta de que cada vez que Aurelio mencionaba a Rocío, le cambiaba la voz. Le brillaban los ojos de una manera diferente. Y cuando llegaba de esas juntas de trabajo, siempre estaba de muy buen humor, más cariñoso conmigo de lo normal, como si estuviera compensando algo. En septiembre, cuando yo tenía 7 meses de embarazo, Aurelio empezó a hablar de planes para después de que naciera el bebé. Pero eran planes muy raros. Me decía que tal vez tendríamos que mudarnos a otra ciudad, que había oportunidades de trabajo muy buenas en Guadalajara o en el Distrito Federal. ¿Y mi familia?, le preguntaba yo. «No me quiero ir lejos de mi mamá, menos con un bebé recién nacido». «Tu familia va a entender», me contestaba. «Una mujer casada tiene que seguir a su marido a donde él vaya. Así son las cosas». También empezó a decirme que él se iba a hacer cargo de todos los trámites del bebé: el registro en el civil, el acta de nacimiento, la inscripción en el seguro del banco. «Tú no te preocupes por esas cosas, Esperanza. Los hombres entendemos mejor esos trámites. Tú nomás dedícate a estar bien para el parto». En octubre, un mes antes de que naciera mi bebé, pasó algo que debería haberme abierto los ojos para siempre. Estaba yo en el mercado de San Juan, comprando verduras, cuando me encontré a mi comadre Leticia, una muchacha de la colonia que se había casado el mismo año que yo. «¡Ay, Esperanza!», me dijo. «¿Ya viste que tu esposo anda con la güerita esa del banco? Los vieron el domingo en el restaurante de junto a la catedral, muy acarameladitos los dos». Yo sentí como si me hubieran metido un cuchillo en el pecho, pero le dije a Leticia que tenía que estar confundida, que Aurelio jamás me haría eso, que seguramente era una junta de trabajo. «Ay, mija», me dijo Leticia moviendo la cabeza. «Las juntas de trabajo no se hacen tomados de la mano y dándose besitos en la mesa». Esa tarde esperé a Aurelio con el corazón hecho pedazos. Cuando llegó, le conté lo que me había dicho Leticia. Él se puso furioso. Empezó a gritarme que yo era una celosa, que cómo me atrevía a creerle chismes a la gente envidiosa, que Rocío era solo una compañera de trabajo que lo estaba ayudando a conseguir un mejor puesto. «Si no confías en mí, Esperanza», me dijo con una frialdad que me dio escalofríos, «mejor dímelo ahorita. Un matrimonio sin confianza no sirve para nada». Yo terminé pidiéndole perdón, diciéndole que tenía razón, que eran las hormonas del embarazo las que me tenían loca y celosa. Pero esa noche, acostada en la cama junto a él, yo ya sabía que mi marido me estaba siendo infiel. Lo que no sabía, lo que jamás me pude imaginar en mis peores pesadillas, era que esa infidelidad era apenas el principio de algo mucho más terrible. Algo que me iba a destrozar la vida y que me iba a quitar para siempre la fe en la bondad humana. El 15 de noviembre de 1975, cuando empezaron mis dolores de parto, yo todavía creía que a pesar de todo, a pesar de las mentiras y la infidelidad, Aurelio y yo íbamos a criar juntos a nuestro bebé. Todavía tenía la esperanza de que la llegada de nuestro hijo iba a cambiar todo, iba a hacer que él regresara a ser el hombre del que me enamoré. Pobrecita de mí. No sabía que ese día iba a ser el último día de mi vida, en el que iba a ser verdaderamente feliz. El 15 de noviembre de 1975, a las 4 de la madrugada, empezaron mis dolores de parto. Recuerdo que desperté empapada en sudor, con una punzada en la espalda que me quitó el aliento. Aurelio estaba dormido a mi lado, roncando como si nada, y cuando lo moví para despertarlo, tardó varios minutos en reaccionar. «Ya es hora, Aurelio», le dije aguantándome otro dolor que me cortaba la respiración.
Ya viene el bebé. Él se levantó como atontado, se vistió deprisa y salimos rumbo al Hospital Civil de Morelia, en el carro que había pedido prestado a un compañero del banco. Durante todo el camino, yo me fijé en algo muy raro. Aurelio no parecía nervioso como debería estar un hombre que va a ser papá por primera vez. Estaba muy callado, muy serio, como si estuviera pensando en otra cosa completamente diferente. ¿Estás bien, mi amor?, le pregunté entre contracción y contracción. Te veo muy raro. Estoy bien, Esperanza. Nomás estoy preocupado porque todo salga bien. Pero yo sentía que había algo más. La forma en que manejaba, muy despacio, como si no tuviera prisa. La forma en que evitaba mirarme a los ojos. La forma en que, cuando llegamos al hospital, se fue directo hacia hablar con las enfermeras sin esperarme. En el hospital me internaron de inmediato. Los dolores eran terribles, pero lo que más me dolía era ver que Aurelio no estaba conmigo. Se había quedado afuera, en la sala de espera, y cuando yo le pedía a las enfermeras que lo dejaran pasar a verme, me decían que él había dicho que mejor esperaba afuera hasta que todo terminara. «Es normal», me decía la enfermera, una señora mayor que se llamaba Socorro. «Los hombres se ponen muy nerviosos con los partos. Mejor que no esté aquí estorbando». Pero yo sabía que no era normal. Mi papá había estado con mi mamá en todos sus partos. Mis hermanos habían estado presentes cuando nacieron sus hijos. Los hombres de mi familia no se escondían cuando sus mujeres más los necesitaban. A las 2 de la tarde del 15 de noviembre, después de 10 horas de trabajo de parto, nació mi niña. Era hermosa, perfecta, con una cabecita llena de cabello negro y unos ojitos que me miraron como si me conociera de toda la vida. Cuando la enfermera me la puso en los brazos, sentí un amor tan grande que pensé que el pecho se me iba a reventar de felicidad. «Es una niña muy sana», me dijo la doctora que me había atendido, la doctora Martínez. «Pesa 3 kilos 200 gramos. Está perfecta. ¿Puedo verla bien?», le pregunté. «¿Puedo cargarla un ratito más?». «Claro, mija. Es tu bebé. Pero ahorita se la vamos a llevar un ratito para bañarla y hacerle sus primeros chequeos. En un ratito te la traemos de vuelta». Fueron los 5 minutos más hermosos de mi vida, mis queridos. Tener a mi niña en mis brazos, verle sus manitas perfectas, sentir su respiración contra mi pecho. Le dije: «Hola, mi amor. Soy tu mamá. Te amo más que a mi propia vida». Cuando se llevaron a la niña, yo esperé a que Aurelio viniera a conocer a su hija. Pasó 1 hora, pasaron 2 horas, y él no llegaba. Le pregunté a la enfermera Socorro si podía ir a buscarlo, y ella me dijo: «Ya voy, mija». Ha de estar muy emocionado. Pero cuando Socorro regresó, venía con una cara muy rara. «Tu esposo dice que ahorita no puede pasar porque está haciendo unos trámites muy importantes para el bebé. Dice que en un ratito viene». Ahí fue cuando empecé a sentir que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué trámites podían ser más importantes que conocer a su hija recién nacida? ¿Por qué no había venido corriendo a verme, a preguntarme cómo estaba, a cargar a su bebé? Pasaron 4 horas más. Ya eran las 6 de la tarde y Aurelio no aparecía. Yo estaba desesperada. Quería ver a mi niña. Quería que me la trajeran para darle pecho. Pero cada vez que preguntaba, las enfermeras me decían que tenía que esperar un poquito más. «¿Dónde está mi bebé?», le pregunté a la enfermera Socorro cuando pasó por mi cuarto por 10ª vez. «Ya van muchas horas y no me la han traído». «Está en cunero, mija. Está muy bien. Pero el doctor quiere hacerle unos estudios más para asegurarse de que todo esté perfecto». «¿Qué clase de estudios?». «Usted me dijo que estaba perfecta». Socorro se veía muy nerviosa, muy incómoda. «Son estudios de rutina, no te preocupes. Ahorita viene tu esposo y él te explica todo». A las 8 de la noche, cuando ya estaba oscuro afuera, por fin llegó Aurelio. Pero no llegó solo. Venía acompañado de Rocío, la mujer del banco, y de un señor que yo no conocía, un hombre mayor, muy bien vestido, con traje gris y corbata. «Hola, Esperanza», me dijo Aurelio, pero sin acercarse a la cama, sin darme un beso, sin preguntarme cómo estaba. «¿Cómo te sientes?». «¿Cómo me voy a sentir, Aurelio? Acabo de tener a nuestra hija y tú no has venido a conocerla. ¿Dónde has estado? ¿Y qué hace ella aquí?», le pregunté viendo a Rocío,
que estaba parada junto a la puerta con una sonrisa que me dio muy mala espina. «Esperanza», me dijo Aurelio con una voz muy rara, muy fría. «Tenemos que hablar de algo muy importante. Ella es Rocío, ya la conoces, y él es el licenciado Hernández. Es abogado». ¿Abogado? ¿Para qué necesitamos un abogado? El señor se acercó a mi cama y me habló con una voz muy suave, muy melosa, como cuando alguien te quiere convencer de algo que tú no quieres hacer. «Señora, su esposo me pidió que viniera a platicar con usted sobre una situación muy especial. Hay una familia muy buena, muy decente, que no puede tener hijos y que está dispuesta a darle a su bebé todas las oportunidades que ustedes no le pueden dar». Yo no entendía nada. ¿De qué está hablando? ¿Cuál familia? ¿Cuáles oportunidades? Aurelio se acercó entonces y me tomó la mano, pero su tacto me dio asco. «Esperanza, nosotros somos muy jóvenes. No tenemos dinero suficiente para criar bien a una niña. Esta familia que encontró el licenciado vive en Estados Unidos. Tienen mucho dinero. Pueden darle educación, oportunidades que nosotros jamás le vamos a poder dar». «¿Estás loco?», le grité con todas las fuerzas que me quedaban. «Esa es nuestra hija. No vamos a regalar a nuestra hija». «No es regalarla», me dijo Rocío con esa voz fingida que tanto me molestaba. «Es darle la oportunidad de tener una vida mejor. La familia va a pagar todos los gastos médicos del hospital y además van a dar una compensación económica muy buena». Ahí fue cuando entendí todo. No estaban hablando de dar a mi hija en adopción por amor. La estaban vendiendo. Mi marido y su querida habían vendido a mi hija como si fuera un animal. «No», les grité. «Ustedes están locos si creen que voy a aceptar eso. Esa niña es mía. Traigan a mi hija inmediatamente». El licenciado sacó unos papeles de su portafolio y me los puso enfrente. «Señora, su esposo ya firmó los documentos. Como él es el jefe de familia, tiene la autoridad legal para tomar esta decisión, pero sería mucho mejor si usted también firmara voluntariamente». Yo intenté levantarme de la cama para ir por mi niña, pero Aurelio me detuvo. «Esperanza, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Los papeles ya están firmados. La decisión ya está tomada. Tú no puedes decidir eso sin mí. Esa niña salió de mi cuerpo. Es mi hija. Es mi hija también», me dijo Aurelio con una frialdad que me heló la sangre. Y yo como hombre, como jefe de esta familia, decidí que lo mejor para ella es que crezca con padres que la puedan mantener como se debe. Empecé a llorar desesperadamente, a gritar, a pedir ayuda. Llegaron las enfermeras corriendo, pero en lugar de ayudarme, una de ellas me puso una inyección en el brazo. «Es para que se calme», me dijo. «Está muy alterada. Puede hacerse daño». «No quiero calmarme. Quiero a mi hija. Traigan a mi hija». Pero la medicina me estaba haciendo efecto. Me sentía mareada, soñolienta, como si estuviera flotando. Lo último que recuerdo de esa noche fue ver a Aurelio, a Rocío y al licenciado salir de mi cuarto hablando en voz baja, como si estuvieran haciendo planes. Desperté al día siguiente a las 10 de la mañana. Lo primero que hice fue preguntar por mi bebé, pero la enfermera que estaba de turno, una muchachita joven que no conocía, me dijo: «¿Cuál bebé, señora? Usted no tuvo ningún bebé». «¿Cómo que no tuve bebé? Ayer tuve una niña. La doctora Martínez me la entregó. Pregúntenle a la enfermera Socorro». «Señora, la enfermera Socorro no está hoy, y según su expediente, usted perdió al bebé durante el parto. Lo siento mucho. Yo sabía que me estaban mintiendo. Yo había cargado a mi niña, la había visto, le había hablado, había sentido su respiración, pero no importaba cuánto gritara, cuánto llorara, cuánto suplicara, nadie me hacía caso». Aurelio llegó esa tarde con ropa limpia para mí y los papeles del alta médica. «Ya vámonos a la casa, Esperanza. Aquí ya no tenemos nada que hacer. ¿Dónde está mi hija, Aurelio? ¿Dónde está mi niña? Ya te dijeron las enfermeras. El bebé no sobrevivió. Fue muy triste, pero así es la vida a veces». Pero yo veía en sus ojos que estaba mintiendo. Conocía a ese hombre. Había vivido con él 1 año y medio. Y sabía cuando me estaba mintiendo. Mi hija estaba viva. Mi hija estaba en algún lado. Pero él me la había quitado.
En el camino a la casa, Aurelio me dijo: «Esperanza, sé que esto es muy doloroso para ti, pero vamos a salir adelante. Somos jóvenes, podemos tener más hijos más adelante, cuando estemos mejor económicamente. Yo quiero a mi hija», le dije. «No quiero otros hijos. Quiero a la niña que nació ayer. Esa niña ya no existe, Esperanza. Tienes que aceptarlo y seguir adelante». Pero yo no iba a aceptarlo. Desde ese día, desde el 16 de noviembre de 1975, decidí que iba a buscar a mi hija hasta encontrarla. No me importaba si me tomaba años, décadas o toda la vida. Iba a encontrar a mi niña y la iba a recuperar. Durante las siguientes semanas, Aurelio se portó muy cariñoso conmigo, muy atento, como si estuviera tratando de compensar algo. Me traía flores, me compraba vestidos nuevos, me llevaba a cenar a restaurantes bonitos. Pero yo ya no era la misma mujer que se había casado con él un año atrás. Yo ya sabía de qué era capaz. Ya había visto su verdadera cara. Una tarde, cuando él se fue al banco, registré toda la casa buscando los papeles que había firmado la noche que nació mi hija. Los encontré escondidos en el fondo de su ropero, dentro de una caja de zapatos. Eran documentos de adopción, documentos que decían que nosotros voluntariamente habíamos entregado a nuestra hija a una familia de apellido Morrison, residentes en Los Ángeles, California. Los papeles tenían mi firma, pero yo sabía que esa firma no era mía. Alguien la había falsificado. Tal vez Rocío, que había visto mi letra en los papeles que Aurelio me había hecho firmar durante mi embarazo. Ahí mismo, parada en la recámara de mi casa, mirando esos papeles que eran la prueba de que mi hija había sido vendida, juré que algún día iba a llegar hasta Los Ángeles. Iba a encontrar a la familia Morrison y me iba a llevar a mi niña de vuelta a México. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo iba a hacer, aunque me costara la vida. El momento exacto en que descubrí toda la verdad fue el 3 de diciembre de 1975, un miércoles por la tarde que jamás voy a olvidar. Habían pasado exactamente 18 días desde que nació mi niña. 18 días de vivir en una mentira. 18 días de que Aurelio siguiera fingiendo que éramos una pareja normal, que había perdido un bebé en el parto. Esa tarde, Aurelio se había ido al banco como siempre, pero había olvidado unos papeles importantes sobre su escritorio. Cuando llegó corriendo a la casa a buscarlos, a las 2 de la tarde, me dijo: «Esperanza, tengo una junta muy importante. Voy a regresar hasta muy noche. No me esperes despierta». Pero yo ya no le creía nada. Desde que había encontrado los papeles de adopción en su ropero, todo me parecía mentira, todo me olía a traición. Así que cuando él se fue, decidí revisar más a fondo todos sus documentos, todas sus cosas, todo lo que pudiera darme más pistas sobre lo que realmente había pasado con mi hija. Fue en el cajón de abajo de su escritorio, detrás de unos folletos del banco, donde encontré una carpeta de cartón manila que tenía escrito con pluma azul: «Asunto personal, confidencial». Cuando la abrí, se me cayó el mundo encima. Adentro había una carta escrita a mano por Rocío, fechada el 15 de octubre de 1975, un mes antes de que naciera mi niña. La carta decía: «Mi querido Aurelio, todo está arreglado como me pediste. Los Morrison ya depositaron los $5,000 en la cuenta que abriste en Guadalajara. El licenciado Hernández tiene listos todos los papeles para que cuando nazca la niña, todo se haga rápido y sin problemas. Te amo y ya quiero que terminemos con este asunto para empezar nuestra vida juntos, como habíamos planeado. Tu Rocío, que te adora». Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. $5,000. Habían vendido a mi hija por $5,000 americanos. En esa época eso era muchísimo dinero, como 200,000 pesos mexicanos, más de lo que mi papá ganaba en 5 años de trabajo. Pero eso no era todo. Debajo de la carta había más documentos que me dejaron helada. Estaba el contrato original con la familia Morrison, escrito en inglés y en español, donde se explicaba todo el procedimiento. Los Morrison eran una pareja de médicos que vivían en Beverly Hills, California, y que llevaban 8 años tratando de tener hijos sin conseguirlo. También había fotografías de una casa grande, blanca, con jardín y alberca, en una calle llena de árboles. Al reverso de una de las fotos, alguien había escrito:
La nueva casa de nuestra niña. Era la letra de Aurelio. Pero lo que más me destrozó el corazón fue encontrar un documento que parecía ser como una especie de reporte médico. Estaba escrito en inglés, pero pude entender algunas palabras. Female baby, healthy, 3.2 kilograms, black hair, brown eyes. Era la descripción de mi hija, de mi niña perfecta que yo había cargado solo 5 minutos. Al final del documento había una fecha. November 16, 1975. 8:00 p.m. Baby delivered to adoptive family at Los Angeles International Airport. El 16 de noviembre, a las 8 de la noche. Justo cuando yo estaba en el hospital, preguntándole a las enfermeras dónde estaba mi bebé. Mi niña ya estaba en un avión rumbo a Estados Unidos. Me senté en el piso de la sala, rodeada de todos esos papeles, y por primera vez en 18 días, no lloré, no grité, no me puse histérica como habría hecho cualquier mujer normal. Me quedé ahí, completamente callada, sintiendo cómo algo muy profundo se rompía dentro de mi alma, pero también sintiendo cómo algo muy fuerte empezaba a nacer. El olor de esa tarde lo recuerdo perfectamente. El aroma de los frijoles que había puesto a cocer en la mañana, mezclado con el perfume barato que Aurelio siempre usaba y que se quedaba impregnado en toda la casa. Afuera se oía el ruido de los carros pasando por la calle, el ladrido de los perros del vecindario, y a lo lejos, las campanas de la iglesia que tocaban las 3 de la tarde. En esos momentos de silencio absoluto, mi mente empezó a procesar toda la información como si fuera una máquina. Entendí que el embarazo había sido planeado desde el principio. Entendí que Aurelio nunca había querido ser padre, sino que había visto en mi embarazo una oportunidad de hacer dinero. Entendí que Rocío no era solo su querida, sino su socia en este negocio horrible. Entendí que todas las veces que me había hecho firmar papeles durante el embarazo, había sido para preparar la venta. Entendí que cuando me preguntaba sobre mi familia, era para asegurarse de que nadie iba a hacer preguntas molestas. Entendí que los dulces y las comidas especiales que me traía durante el embarazo no eran porque me quisiera, sino porque quería que el producto naciera sano y fuerte. Pero lo que más me dolió entender fue que yo había sido parte del plan desde antes de conocernos. En uno de los documentos encontré una lista escrita por Rocío que decía: requisitos para la madre. Joven, bonita, sana, sin educación, familia pobre, sin conexiones importantes, fácil de convencer. Al lado de cada requisito alguien había puesto una palomita. Yo cumplía con todos. Habían estudiado mi vida, habían investigado a mi familia, habían calculado exactamente qué tipo de mujer necesitaban para su plan. Y yo, pobrecita ilusa, había creído que Aurelio se había enamorado de mí en esa plaza de Morelia. Mientras estaba ahí sentada en el piso, rodeada de la evidencia de mi propia tragedia, empecé a escuchar voces afuera de la casa. Era Aurelio que había regresado, pero no venía solo. Venía con Rocío, y estaban discutiendo. «Te dije que no vinieras aquí», le decía Aurelio. «Si Esperanza te ve, se va a poner sospechosa». «Ya no importa», le contestaba Rocío. «En 2 semanas nos vamos a Guadalajara, y ella se va a quedar aquí con su familia. Para entonces, ya no va a poder hacer nada». «¿Y si hace escándalo? ¿Y si va con las autoridades? ¿Con qué pruebas? Todos los documentos dicen que el bebé murió en el parto. Los médicos del hospital están de nuestro lado. Nadie le va a creer a una muchachita histérica sin educación». Ahí fue cuando entendí que no solo me habían quitado a mi hija, sino que además tenían planeado abandonarme. Aurelio se iba a ir con Rocío a Guadalajara con el dinero de la venta, y yo me iba a quedar sola, destruida, sin nada. Rápidamente acomodé todos los papeles como los había encontrado y los puse de vuelta en el cajón. Cuando Aurelio entró a la casa, yo estaba en la cocina, preparando café, como si nada hubiera pasado. «Hola, mi amor», me dijo dándome un beso en la mejilla. «¿Cómo te sientes?» «Bien», le contesté con la voz más normal que pude. «Un poco cansada, pero bien. Me da mucho gusto verte mejor. Ya pronto vas a estar completamente recuperada y vamos a poder empezar a planear nuestro futuro». En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a confrontarlo. No iba a hacer escándalo. No iba a llorar, ni suplicar, ni amenazar. Iba a hacer algo mucho más inteligente. Iba a fingir que no sabía nada
Iba a dejar que él se fuera con su querida, y entonces iba a dedicar el resto de mi vida a buscar a mi hija. Sí, mi amor, le dije sirviéndole su café con la sonrisa más dulce que pude fingir. Ya quiero que empecemos a hacer planes para el futuro. Esa noche, acostada junto a él mientras él dormía tranquilamente, como si no hubiera hecho nada malo, yo hice mis propios planes. Primero iba a conseguir trabajo para juntar dinero. Después iba a aprender inglés. Luego iba a averiguar todo lo que pudiera sobre la familia Morrison. Y finalmente, cuando estuviera lista, me iba a ir a Los Ángeles a buscar a mi niña. No sabía cuánto tiempo me iba a tomar. No sabía si iba a ser 1 año, 5 años o 20 años. Pero iba a encontrar a mi hija. Iba a traerla de vuelta a México. Y entonces, sí, entonces Aurelio y Rocío me iban a conocer de verdad. Porque una cosa era haberle quitado su dignidad a una muchachita ignorante de 18 años. Pero otra cosa muy diferente iba a ser enfrentarse a una mujer que había perdido todo lo que tenía que perder, y que por lo tanto ya no le tenía miedo a nada ni a nadie. Esa noche, el 3 de diciembre de 1975, murió para siempre la esperanza ingenua que había creído en el amor y en la bondad de los hombres. Pero nació una nueva esperanza, una mujer con una misión. Una mujer con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Una mujer que iba a mover cielo, mar y tierra para recuperar a su hija. Los siguientes 2 años de mi vida, desde diciembre de 1975 hasta febrero de 1978, fueron los más duros, pero también los más importantes para convertirme en la mujer que necesitaba ser para recuperar a mi hija. Durante todo ese tiempo, tuve que actuar como la esposa perfecta, mientras por dentro me estaba preparando para la misión más importante de mi vida. El plan de Aurelio y Rocío se cumplió exactamente como lo habían platicado esa tarde, afuera de mi casa. El 18 de diciembre de 1975, apenas 2 semanas después de que yo descubriera toda la verdad, Aurelio llegó a la casa con una cara muy seria y me dijo que había recibido una oferta de trabajo muy buena en Guadalajara. «Es una oportunidad única, Esperanza», me dijo mientras fingía guardar su ropa en una maleta. «El Banco de Comercio de Guadalajara me ofrece un puesto de subgerente. Es el ascenso que siempre había esperado». «¿Y yo qué voy a hacer?», le pregunté, fingiendo sorpresa y preocupación. «Pues, por lo pronto te vas a quedar aquí con tu familia mientras yo me establezco allá. Es mejor así, después de lo que pasó con el bebé. Necesitas estar cerca de tu mamá. Necesitas recuperarte emocionalmente». Yo sabía que era mentira, que nunca me iba a mandar llamar, que su plan era desaparecer para siempre con Rocío y el dinero de la venta de mi hija. Pero actué como si me doliera mucho que se fuera, como si de verdad creyera que algún día íbamos a estar juntos otra vez. «¿Cuándo te vas?», le pregunté con lágrimas fingidas. «Mañana en la mañana. El lunes ya tengo que estar trabajando allá». Esa fue la última noche que Aurelio durmió en mi casa. A la mañana siguiente se fue en un taxi rumbo a la central de autobuses, llevándose sus maletas y toda la ropa buena que había comprado con el dinero de la venta de nuestra hija. Antes de irse me dijo: «Te voy a mandar dinero cada mes para que te mantengas. En cuanto me establezca bien, te mando llamar». Por supuesto, nunca mandó ni un peso. Para febrero de 1976, después de 2 meses sin saber nada de él, fui al banco donde trabajaba en Morelia y me dijeron que nunca había pedido cambio a Guadalajara, que simplemente había renunciado un día sin dar explicaciones. Pero eso era exactamente lo que yo esperaba. Ahora estaba libre para empezar mi verdadero plan. Lo primero que hice fue regresar a vivir con mis papás en la colonia Vasco de Quiroga. Mi mamá me recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas incómodas, solo con ese amor incondicional que tienen las madres cuando ven a sus hijas sufriendo. «Aquí está tu casa, mija», me dijo mi mamá, mientras me ayudaba a acomodar mis pocas pertenencias en mi cuarto de soltera. «Aquí vas a estar hasta que te sientas mejor». Mi papá, que era un hombre de pocas palabras pero de mucha sabiduría, me dijo algo que jamás voy a olvidar. «Esperanza, mija, los hombres que hacen sufrir a las mujeres siempre terminan pagando sus deudas. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero la vida se encarga de cobrarles. Si hubiera sabido lo que yo tenía planeado,
Mi papá se habría dado cuenta de que tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. El segundo paso de mi plan era conseguir trabajo. En marzo de 1976, cuando ya tenía 19 años y había dejado atrás la tristeza fingida por mi matrimonio fracasado, conseguí trabajo en la fábrica de textiles La Michoacana, que quedaba en la colonia industrial. Era un trabajo duro, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, operando máquinas de coser industriales para hacer uniformes escolares. El trabajo era pesado, pero perfecto para mis planes. Ganaba 45 pesos a la semana, que en esa época era un sueldo decente para una mujer joven. De esos 45 pesos, le daba 20 a mi mamá para ayudar con los gastos de la casa. 5 me los gastaba en mis necesidades personales, y los otros 20 los guardaba religiosamente en una caja de galletas que escondía debajo de mi cama. Cada peso que ahorraba lo veía como un paso más cerca de mi hija. Calculaba que necesitaba por lo menos 5,000 pesos mexicanos para poder viajar a Estados Unidos, pagar hospedaje, comida y todos los gastos que tendría durante la búsqueda. A mi ritmo de ahorro, necesitaba 5 años para juntar esa cantidad, lo que significaba que podría empezar mi búsqueda en 1981, cuando mi hija tuviera 6 años. Pero yo sabía que no era solo cuestión de dinero. También necesitaba prepararme de otras maneras. El tercer paso de mi plan era aprender inglés. En mayo de 1976, me inscribí en las clases nocturnas del Centro Cultural de Idiomas que había abierto en el centro de Morelia. Las clases eran de lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la noche, y costaban 15 pesos al mes. El maestro era un señor americano que se llamaba John Peterson, que había venido a Morelia como misionero y se había quedado a vivir aquí después de casarse con una michoacana. Don John, como le decíamos, era muy paciente y muy bueno para enseñar. Se daba cuenta de que yo tenía una motivación especial para aprender, aunque nunca le dije cuál era. «Esperanza», me decía en sus clases. «Tú tienes oído natural para los idiomas. En 2 años vas a hablar inglés como si hubieras nacido en Estados Unidos». Y tenía razón. Yo estudiaba inglés como poseída. Llegaba a mi casa después del trabajo, cenaba rápido con mi familia y me iba a mi cuarto a estudiar hasta las 11 de la noche. Los fines de semana, cuando no había clases, me iba al centro de Morelia a buscar turistas americanos y les pedía que me ayudaran a practicar. «Excuse me», les decía con mi acento michoacano, pero con muchas ganas de aprender. «Can you help me practice my English?» La mayoría eran muy amables y se tomaban unos minutos para platicar conmigo sobre la ciudad, sobre México, sobre Estados Unidos. Para 1978, después de 2 años de estudio intensivo, ya podía mantener conversaciones completas en inglés. Don John me dijo que estaba lista para tomar el examen de certificación, pero yo le dije que no tenía dinero para el examen. En realidad sí tenía, pero no quería gastar ni un peso en papeles. Todo mi dinero tenía que ir para la búsqueda de mi hija. El cuarto paso de mi plan era reunir toda la información posible sobre la familia Morrison y sobre Los Ángeles, California. Esto era lo más difícil, porque en esa época no había internet, no había computadoras, y la información sobre Estados Unidos era muy limitada en México. Pero yo me las ingenié. En la Biblioteca Pública de Morelia conseguí mapas de Los Ángeles y libros sobre California. Aprendí que Beverly Hills era una zona muy rica, donde vivían artistas de Hollywood y gente muy adinerada. Aprendí sobre el sistema de calles, sobre los códigos postales, sobre cómo funcionaba el transporte público. También conseguí directorios telefónicos de Los Ángeles, que me trajeron unos primos de mi cuñado que trabajaban en Estados Unidos como braceros. En esos directorios busqué a todas las familias Morrison, que vivían en Beverly Hills. Encontré 8 familias con ese apellido, y copié todas las direcciones y teléfonos en un cuaderno especial que guardaba junto con mi dinero ahorrado. El quinto paso era prepararme físicamente y mentalmente para lo que sabía que iba a ser una experiencia muy dura. Durante los 2 años que viví con mis papás después de que se fue Aurelio, desarrollé una rutina de ejercicio que me hizo más fuerte de lo que había sido jamás. Todas las mañanas, antes de irme al trabajo, me levantaba a las 5 y corría por toda la colonia Vasco de Quiroga. Al principio apenas podía correr 2 cuadras sin cansarme, pero poco a poco
fui aumentando la distancia hasta que podía correr por 1 hora completa, sin parar. Los domingos me iba caminando hasta el Cerro del Águila, que está a las afueras de Morelia, y subía y bajaba 3 veces seguidas. Mi mamá pensaba que me había vuelto loca con tanto ejercicio, pero yo sabía que necesitaba estar fuerte para lo que me esperaba. Mentalmente me preparé leyendo todo lo que encontraba sobre madres que habían perdido hijos y los habían recuperado. En la biblioteca encontré libros sobre la Segunda Guerra Mundial, donde se contaban historias de familias que se habían separado y después se habían reencontrado. Esas historias me daban esperanza y me enseñaban que era posible encontrar a alguien que parecía perdido para siempre. También me preparé espiritualmente. Aunque nunca había sido muy religiosa, durante esos años desarrollé una relación muy personal con la Virgen de Guadalupe. Todas las noches, antes de dormir, le rezaba y le pedía que cuidara a mi niña, que la mantuviera sana y feliz hasta que yo pudiera llegar por ella. Los domingos iba a misa en la iglesia de San José, donde me había casado con Aurelio, y le prometía a la Virgen que si me ayudaba a encontrar a mi hija, yo iba a dedicar el resto de mi vida a ayudar a otras madres que estuvieran pasando por lo mismo que yo. En diciembre de 1977, cuando llevaba exactamente 2 años preparándome, tuve mi primera pista real sobre mi hija. Mi primo Florentino, el que trabajaba en Estados Unidos, vino de visita a Morelia por las fiestas navideñas. Una noche, platicando en el patio de la casa, le conté toda mi historia y le pedí que me ayudara. «Prima», me dijo Florentino, «yo tengo contactos en Los Ángeles. Conozco gente que puede ayudarte a investigar. Si me das los nombres de esas familias Morrison, puedo preguntar por ellas». Le di toda la información que había reunido, y él se comprometió a hacer averiguaciones cuando regresara a California en enero. «Pero tienes que entender», me advirtió, «que esto va a ser muy peligroso. Si esa gente pagó mucho dinero por tu hija, no la van a querer regresar fácilmente». «No me importa», le dije. «Estoy dispuesta a lo que sea». En febrero de 1978, Florentino me mandó una carta que cambió todo mi plan. Había encontrado a la familia Morrison correcta. El doctor Richard Morrison y su esposa Helen vivían en una casa grande en Rodeo Drive, en Beverly Hills, y tenían una niña adoptada de México que había llegado a Estados Unidos en noviembre de 1975. «La niña se llama Amanda Morrison», decía la carta de Florentino. «Va a una escuela privada muy cara y se ve que está bien cuidada. Pero prima, necesitas saber que estos gente tiene mucho dinero y muchas conexiones. Si vas a intentar recuperar a tu hija, necesitas tener un plan muy bien pensado». Esa noche, después de leer la carta de Florentino, supe que había llegado el momento de pasar a la segunda fase de mi plan. Ya tenía ahorrados 3,000 pesos. Ya hablaba inglés perfectamente. Ya sabía exactamente dónde estaba mi hija. Ahora necesitaba conseguir una manera legal de entrar a Estados Unidos, un trabajo que me permitiera vivir en Los Ángeles el tiempo necesario y un plan para acercarme a la familia Morrison sin levantar sospechas. Para marzo de 1978, cuando mi hija ya tenía 2 años y medio, yo ya tenía 21 años, y una determinación que nada ni nadie iba a poder quebrar. Renuncié a mi trabajo en la fábrica textil y empecé a trabajar como empleada doméstica para familias ricas de Morelia, porque sabía que esa experiencia me iba a servir para conseguir trabajo en Estados Unidos. Mi plan estaba claro. Iba a trabajar como empleada doméstica en Los Ángeles hasta encontrar la manera de acercarme a la familia Morrison. Una vez que estuviera cerca de mi hija, iba a buscar la forma de demostrar que era su verdadera madre y de traérmela de vuelta a México. No sabía cuánto tiempo me iba a tomar. No sabía si serían meses o años. Pero sabía que no iba a parar hasta tener a mi niña de vuelta en mis brazos. En diciembre de 1978, después de 3 años de preparación, por fin tuve el dinero y los contactos necesarios para empezar mi viaje a Estados Unidos. Florentino me había conseguido trabajo con una familia mexicana-americana en Los Ángeles que necesitaba una empleada doméstica que hablara español perfecto. La familia se apellidaba Herrera. Eran dueños de varios restaurantes mexicanos en Los Ángeles y estaban dispuestos a patrocinarme para que pudiera trabajar legalmente en Estados Unidos. El trabajo incluía casa y comida,
y me pagarían $200 al mes, que era muy buen dinero para una muchacha mexicana en esa época. El plan era perfecto. Iba a trabajar con los Herrera para establecerme en Los Ángeles, y en mis días libres iba a investigar a la familia Morrison hasta encontrar la manera de acercarme a mi hija. El 15 de enero de 1979, exactamente 3 años y 2 meses después de descubrir la verdad sobre la venta de mi hija, me subí a un autobús en la central de Morelia, rumbo a Tijuana. De ahí, con los papeles que me había conseguido Florentino, iba a cruzar la frontera legalmente y tomar un avión a Los Ángeles. Mi mamá me despidió en la central con lágrimas en los ojos. «Cuídate mucho, mija», me dijo abrazándome fuerte. «Y recuerda que siempre vas a tener una casa aquí en Morelia». Mi papá me dio un abrazo y me susurró al oído: «Ve por tu niña Esperanza y no regreses hasta que la traigas». Mientras el autobús se alejaba de Morelia, yo veía por la ventana mi ciudad natal, mi familia, mi vida pasada, sabiendo que no iba a regresar hasta cumplir mi promesa. Tenía 21 años, $3,000 ahorrados, un inglés perfecto y una determinación que me había tomado 3 años construir. Mi hija tenía 3 años y 4 meses y estaba viviendo con nombre falso en una casa de Beverly Hills. Pero yo iba en camino. Después de 3 años de preparación, la búsqueda real estaba por comenzar. El 18 de enero de 1979, a las 3 de la tarde, mi avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Cuando bajé del avión y pisé suelo americano por primera vez en mi vida, sentí como si hubiera estado esperando ese momento toda mi vida. Tenía 21 años, llevaba una maleta pequeña con toda mi ropa, $3,000 escondidos en una faja que traía amarrada a la cintura, y el corazón lleno de esperanza y terror a la vez. El señor Roberto Herrera me estaba esperando en el aeropuerto, tal como había prometido en sus cartas. Era un hombre de unos 40 años, bajito y moreno, con bigote grueso y una sonrisa muy amable. Cuando me vio salir de la zona de equipajes, me saludó como si fuéramos familia. «Esperanza, bienvenida a Los Ángeles, mija. ¿Cómo estuvo el viaje?» «Muy bien, señor Herrera. Muchas gracias por venir por mí». «Nada de señor Herrera. Dime, Roberto. Aquí somos como familia». Durante el camino a su casa, Roberto me platicó sobre Los Ángeles, sobre la comunidad mexicana, sobre el trabajo que iba a hacer con su familia. Pero yo tenía la vista pegada en la ventana, tratando de memorizar cada calle, cada señal, cada detalle de la ciudad donde estaba viviendo mi hija. Los Ángeles era enorme, mucho más grande de lo que me había imaginado. Había palmeras por todas partes, carros más bonitos de los que había visto jamás, y casas que parecían salidas de las películas americanas que veíamos en el cine Rex de Morelia. La familia Herrera vivía en East Los Ángeles, en una casa de 2 pisos muy bonita, con jardín al frente y una alberca pequeña atrás. Roberto vivía ahí con su esposa Carmen, sus 3 hijos, Roberto Jr., de 15 años, Patricia de 12 y Miguel de 8, y la mamá de Carmen, doña Esperanza, que tenía el mismo nombre que yo. «¡Qué casualidad!», me dijo doña Esperanza cuando me conoció. «2 Esperanzas en la misma casa. Es buena suerte». Mi trabajo con los Herrera era muy sencillo, pero mantenía ocupada todo el día. Tenía que limpiar la casa, lavar y planchar la ropa, ayudar a Carmen con la comida y cuidar a los niños cuando sus papás se iban a trabajar a los restaurantes. Me dieron un cuarto pequeño pero cómodo en el 2º piso, con mi propia cama, un escritorio y hasta una televisión chiquita. Los Herrera eran muy buena gente conmigo. Me trataban como parte de la familia. Me incluían en las cenas. Me llevaban a misa los domingos a una iglesia donde todo se hacía en español. Carmen me enseñó a manejar su carro viejo para que pudiera ir al supermercado y hacer mandados. Pero yo no había ido a Los Ángeles a hacer vida social. Había ido por mi hija. Mi primer día libre fue el domingo 28 de enero, 10 días después de llegar. Le dije a la familia Herrera que quería conocer la ciudad, que iba a tomar el autobús para ir a pasear. Lo que realmente hice fue tomar 3 autobuses diferentes hasta llegar a Beverly Hills. Beverly Hills era como estar en otro planeta. Las casas eran enormes, con jardines perfectos y carros de lujo estacionados afuera. Las calles estaban limpísimas, había flores por todas partes, y la gente que veía caminando por ahí
Se vestía como artistas de televisión. Rodeo Drive era exactamente como me lo había imaginado después de ver las fotos. Una calle llena de tiendas elegantes, restaurantes caros y casas que parecían palacios. Caminé por toda la calle, revisando las direcciones, hasta que encontré la casa de los Morrison. Era una casa blanca de 2 pisos, con columnas al frente, un jardín enorme lleno de rosas y una puerta principal de madera tallada que parecía de iglesia. Había un carro negro muy elegante estacionado en la entrada y todas las ventanas tenían cortinas blancas muy finas. Me quedé parada en la banqueta de enfrente, fingiendo que esperaba el autobús, durante casi 1 hora. No pasó nada especial. No vi a nadie salir o entrar, pero estar ahí, tan cerca del lugar donde vivía mi niña, me llenó de una emoción que no puedo describir. Durante las siguientes semanas, todos mis domingos los pasé en Beverly Hills, estudiando la rutina de la familia Morrison. Poco a poco empecé a entender sus horarios. El doctor Morrison salía de la casa todas las mañanas a las 7 en punto en su carro negro. Su esposa Helen salía como a las 9 en un carro blanco más chico y regresaba por las tardes como a las 4. Pero lo que más me emocionaba era cuando veía a Amanda, mi niña. La primera vez que la vi fue un domingo de febrero, cuando tenía 3 años y medio. Una señora mayor, que supuse era la nana, la sacó al jardín del frente a jugar. Mi hija era hermosa, mis queridos. Era alta para su edad, con el cabello negro y rizado recogido en colitas, la piel morena clara como la mía, y se movía con esa energía que tienen todos los niños pequeños. Llevaba puesto un vestidito azul muy bonito y zapatos blancos que brillaban al sol. Me quedé escondida detrás de un árbol, viendo cómo jugaba con una pelota, cómo corría por el jardín, cómo se reía. Cada vez que se reía, yo sentía como si me estuviera rompiendo y sanando el corazón al mismo tiempo. Después de 2 meses de observación, decidí que necesitaba acercarme más. En marzo de 1979, cuando Amanda tenía 3 años y 4 meses, empecé a caminar por Beverly Hills, vestida como las empleadas domésticas que veía por el barrio. Uniforme gris, zapatos cómodos y una cara muy seria como si estuviera trabajando. Un día, cuando vi que la nana había sacado a Amanda al parque que estaba a 3 cuadras de su casa, me acerqué fingiendo que estaba paseando al perro de los Herrera, un perrito chihuahua que se llamaba Pancho y que Carmen me había prestado para que me hiciera compañía. Amanda estaba jugando en los columpios cuando Pancho se soltó de la correa y corrió hacia ella. En lugar de asustarse, mi niña se agachó y empezó a acariciar al perrito. «¡Qué bonito perrito!», dijo con una voz que me llegó directo al alma. Hablaba en inglés, pero con un acento que me recordaba a los niños de Morelia. «Thank you», le dije tratando de controlar la emoción. «His name is Pancho». «Pancho», repitió mi hija, abrazando al perrito. «I like Pancho». Fueron apenas 5 minutos, pero poder estar tan cerca de mi niña, escuchar su voz, verla sonreír, fue como un regalo del cielo. Cuando la nana se acercó y me dijo que era hora de irse, yo quería gritarle: «¡Esa es mi hija! ¡Esa niña es mía!». Pero sabía que tenía que ser más inteligente. Durante el siguiente año, 1980, establecí una rutina que me permitía ver a Amanda regularmente, sin levantar sospechas. Los domingos iba al parque de Beverly Hills con Pancho, y muchas veces coincidía con la nana y con mi hija. Poco a poco, Amanda empezó a reconocerme y a esperar que llegara con el perrito. «Es la señora de Pancho», le decía a su nana cuando me veía llegar. La nana, que se llamaba Mrs. Williams, y era una señora jamaiquina muy amable, empezó a platicar conmigo. Me contó que Amanda era una niña muy inteligente, que hablaba español perfectamente porque en la casa tenían una cocinera mexicana, y que le encantaba escuchar música mexicana. «She's such a sweet child», me decía Mrs. Williams. «Very smart, very loving. The Morrisons adore her». Cada vez que escuchaba eso, me alegraba y me dolía al mismo tiempo. Me alegraba saber que mi hija estaba bien cuidada y que la querían, pero me dolía que otros estuvieran viviendo la experiencia de ser sus padres. En 1982, cuando Amanda tenía 7 años y ya iba a la escuela, mi estrategia tuvo que cambiar. Ya no iba tanto al parque, pero encontré una nueva manera de estar cerca de ella. Conseguí trabajo como empleada de limpieza en la escuela privada donde estudiaba.
La escuela se llamaba Beverly Hills Academy y era una escuela muy cara y elegante donde estudiaban los hijos de actores, doctores y gente muy rica. Conseguí el trabajo gracias a que ya hablaba inglés perfectamente y tenía buenas referencias de la familia Herrera. Trabajar en la escuela de Amanda fue una bendición y una tortura al mismo tiempo. Podía verla todos los días, ver cómo crecía, cómo aprendía, cómo se relacionaba con otros niños. Era una niña muy popular, muy inteligente, y siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. A veces, cuando estaba limpiando los pasillos, Amanda pasaba corriendo con sus amigas y me saludaba. «¡Hi, Miss Esperanza!», porque ya sabía mi nombre. Yo le sonreía y le contestaba, pero por dentro se me partía el corazón de no poder abrazarla y decirle quién era realmente. Durante esos años en la escuela, de 1982 a 1985, aprendí mucho sobre la vida de Amanda. Era excelente estudiante, le gustaba mucho leer, tocaba piano y hablaba español tan bien como inglés, porque en su casa siempre habían tenido empleadas mexicanas. También aprendí que los Morrison la querían mucho, pero que eran muy estrictos con ella. Siempre tenía que estar perfecta, siempre tenía que sacar las mejores calificaciones, siempre tenía que comportarse como una señorita de sociedad. Nunca la vi jugar en la tierra, nunca la vi despeinada, nunca la vi hacer travesuras como los otros niños. En 1985, cuando Amanda tenía 10 años, decidí que era hora de pasar a la siguiente fase de mi plan. Ya había pasado 6 años observándola, conociendo su vida, estableciéndome en Los Ángeles. Ahora necesitaba encontrar la manera de revelarle la verdad sobre quién era realmente. Pero el destino tenía otros planes para mí. En septiembre de 1985, los Morrison decidieron mudarse a Nueva York porque el doctor había conseguido trabajo en un hospital muy importante de Manhattan. Amanda se iba a ir a vivir a 3.000 millas de distancia, y yo no tenía manera de seguirla. El último día que vi a Amanda en Beverly Hills fue el 15 de septiembre de 1985. Tenía 10 años, el cabello largo hasta la cintura, y llevaba puesto el uniforme azul marino de la escuela. Cuando pasó corriendo por el pasillo donde yo estaba limpiando, se detuvo y me dijo, «Miss Esperanza, we're moving to New York today. I'm going to miss you. I'm going to miss you too, sweetheart», le dije tratando de no llorar. Me dio un abrazo rápido y siguió corriendo hacia su clase. Yo me quedé parada en el pasillo, viendo cómo mi hija se alejaba otra vez de mi vida, sin saber cuándo la volvería a ver. Los siguientes años, de 1985 a 1995, fueron los más difíciles de mi vida. Traté de seguir a Amanda a Nueva York, pero no tenía contactos allá. No tenía trabajo seguro, y además los Herrera me necesitaban porque Carmen había enfermado de cáncer y necesitaba mucha ayuda. Durante esos 10 años, me dediqué a trabajar con la familia Herrera, a ahorrar dinero y a contratar investigadores privados para que me ayudaran a mantener contacto con Amanda en Nueva York. Cada año gastaba $1,000 en investigadores que me mandaban reportes sobre mi hija, dónde vivía, a qué escuela iba, cómo estaba creciendo. Fue así como supe que Amanda había crecido hasta convertirse en una joven muy hermosa e inteligente. Había estudiado en las mejores escuelas de Nueva York, había aprendido a hablar francés además de inglés y español, y había entrado a estudiar medicina en Columbia University, como su papá adoptivo. En 1995, cuando Amanda tenía 20 años, recibí una noticia que cambió todo mi plan. Los investigadores me dijeron que Amanda había empezado a hacer preguntas sobre su adopción. Había encontrado algunos documentos en la casa de los Morrison y estaba tratando de averiguar sobre su familia biológica en México. Ahí fue cuando supe que había llegado el momento. Mi hija estaba buscándome, igual que yo la había estado buscando a ella. En agosto de 1995, contraté al mejor investigador privado que pude pagar, un señor que se llamaba James Mitchell, y que se especializaba en reunir familias separadas. Le di toda la información que tenía sobre Amanda y sobre la adopción, y le pedí que encontrara la manera de contactarla sin asustarla. El plan de James era muy inteligente. Él se iba a hacer pasar por un investigador contratado por Amanda para buscar a su familia biológica, y le iba a decir que había encontrado pistas
que llevaban a una mujer mexicana que vivía en Los Ángeles. El 15 de noviembre de 1995, exactamente 20 años después de que nació Amanda, James me llamó por teléfono para decirme que todo estaba listo. «Esperanza», me dijo. «Amanda wants to meet you. She's going to fly to Los Angeles next weekend. Are you ready?» Si estaba lista. Había estado lista durante 20 años. El 25 de noviembre de 1995, un sábado que jamás voy a olvidar, por fin me reencontré con mi hija en el lobby del Hotel Beverly Hills, el mismo hotel que estaba a 5 cuadras de la casa donde había crecido. Cuando la vi entrar al lobby, supe inmediatamente que era ella, a pesar de que ya no era la niña que había dejado de ver 10 años atrás. Era una mujer de 20 años, alta y elegante, con el cabello negro recogido en un chongo, vestida con un traje azul marino muy elegante. Pero tenía mis ojos, tenía la sonrisa de mi mamá, tenía el mismo lunar en la barbilla que yo tenía. Se acercó a mí con pasos lentos, como si no estuviera segura de lo que estaba haciendo. Cuando estuvo frente a mí, me dijo en español perfecto: «¿Usted es Esperanza Mendoza?» «Sí, mi amor», le dije con lágrimas corriendo por mi cara. «Yo soy tu mamá». Amanda se quedó callada un momento largo, estudiando mi cara, buscando las similitudes que confirmaran lo que ya sabía en su corazón. Después me preguntó: «¿Cómo sé que es verdad?» Yo saqué de mi bolsa una foto que había guardado durante 20 años. La única foto que tenía de Amanda cuando nació. Una foto que la enfermera Socorro me había tomado en secreto en el hospital de Morelia. Cuando Amanda vio la foto, empezó a llorar. «This is me», me dijo. «This is really me». Nos abrazamos ahí mismo en el lobby del hotel, las dos llorando, las dos sintiendo que por fin el mundo volvía a tener sentido. «Perdóname, mi amor», le dije. «Perdóname por no haber podido protegerte». «No hay nada que perdonar», me contestó. «Tú me buscaste. Tú nunca te diste por vencida». Ese día platicamos durante 8 horas seguidas. Le conté toda la historia de su venta, de mi búsqueda, de los 20 años que había pasado tratando de encontrarla. Ella me contó sobre su vida con los Morrison, sobre cómo siempre había sentido que algo faltaba, sobre cómo había empezado a soñar con México sin saber por qué. «Siempre supe que era adoptada», me dijo, «pero nunca supe que había sido vendida. Nunca supe que tenía una mamá en México que me estaba buscando». Desde ese día, Amanda y yo hemos tenido una relación hermosa, pero complicada. Ella ama a los Morrison porque fueron los únicos padres que conoció, pero también ama conocer sus verdaderas raíces mexicanas. Viene a visitarme a Los Ángeles cada año, y yo he ido a visitarla a Nueva York varias veces. En el 2003, cuando ella tenía 28 años, Amanda tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles para estar más cerca de mí. Ahora es doctora, como siempre había soñado. Trabaja en un hospital de East Los Ángeles, atendiendo pacientes mexicanos, y habla español tan bien como inglés. Mi niña, mi Amanda, recuperó no solo a su mamá biológica, sino también su identidad mexicana. Y yo, después de 28 años de búsqueda, por fin pude cumplir la promesa que le había hecho a la Virgen de Guadalupe aquella noche de 1975. Cuando le conté a mi familia en Morelia sobre el reencuentro con Amanda, las reacciones fueron muy diferentes de las que yo esperaba. Era diciembre de 1995, apenas un mes después de haberme reencontrado con mi hija, y yo había regresado a Michoacán por primera vez en 16 años para contarles todo a mis papás. Mi mamá, que ya tenía 72 años pero seguía siendo la mujer fuerte de siempre, me abrazó y lloró conmigo cuando le enseñé las fotos de Amanda. «Sabía que ibas a encontrarla, mija», me dijo. «Una madre siempre encuentra a sus hijos, siempre». Pero mi papá, que ya tenía 76 años y estaba más callado que antes, me hizo una pregunta que no esperaba. «¿Ya le dijiste a Amanda sobre Aurelio? ¿Ya sabe ella quién fue el hombre que la vendió?» Esa pregunta me cayó como balde de agua fría, porque Amanda y yo habíamos platicado de todo durante nuestro reencuentro, pero yo había evitado hablarle de los detalles más dolorosos sobre su papá biológico. «Todavía no, papá. No quiero lastimar más de lo necesario». «Esperanza», me dijo mi papá con esa voz seria que usaba cuando me iba a dar un consejo importante. «Esa muchacha tiene derecho a saber toda la verdad. Y ese cabrón de Aurelio tiene que pagar por lo que hizo».
Mi hermana Carmen, que ya tenía 41 años y se había casado con un maestro de primaria, fue aún más directa. Prima, tienes que denunciar a Aurelio. Lo que él hizo fue un crimen. Vendió a su propia hija. Pero mi hermano Agustín, que ya tenía 38 años y trabajaba como mecánico en Morelia, me advirtió sobre algo importante. Esperanza, han pasado 20 años. Va a ser muy difícil probar lo que pasó. Y además, ¿de verdad quieres revolver todo eso otra vez? Durante esa visita a Morelia, que duró 2 semanas, me di cuenta de que regresar a mi vida en México ya no era una opción. Después de 16 años viviendo en Los Ángeles, después de construir una vida allá, después de que Amanda estaba estudiando medicina en Nueva York, mi futuro estaba en Estados Unidos. Pero también entendí que tenía asuntos pendientes que resolver. En enero de 1996, cuando regresé a Los Ángeles, contraté a un abogado mexicano que se especializaba en casos internacionales. Se llamaba licenciado Fernando Vázquez y tenía oficinas tanto en Los Ángeles como en Guadalajara. El caso es muy interesante, me dijo después de revisar todos los documentos que yo había guardado durante 20 años. Sí tenemos elementos para procesar a Aurelio por tráfico de menores, falsificación de documentos y fraude. Pero necesitamos encontrarlo primero. Encontrar a Aurelio no fue tan difícil como pensé. El licenciado Vázquez contrató investigadores en México y en 3 meses tuvimos información completa sobre él. Aurelio nunca se había ido a Guadalajara. Se había quedado en Morelia, viviendo con Rocío en una casa que habían comprado en la colonia Chapultepec Norte, con el dinero de la venta de mi hija. En 1996, Aurelio tenía 47 años. Trabajaba como gerente en un banco privado. Tenía 2 hijos con Rocío, un niño de 18 años y una niña de 15. Y vivía como si fuera un ciudadano respetable de Morelia. Cuando el licenciado Vázquez me enseñó las fotos que habían tomado los investigadores, sentí una rabia que no había sentido en 20 años. Ahí estaba Aurelio, más gordo y con canas, pero con la misma cara de cínico que tenía cuando me quitó a mi hija. En una de las fotos estaba saliendo de su casa con su familia, todos muy bien vestidos, subiendo a un carro nuevo. Ese hombre construyó su vida con el dinero de la venta de mi hija, le dije al licenciado. Y yo me pasé 20 años trabajando como empleada doméstica para poder buscarla. El proceso legal contra Aurelio comenzó en mayo de 1996. Pero no fue nada fácil. Aurelio contrató a los mejores abogados de Morelia, y ellos argumentaron que había pasado demasiado tiempo, que no había suficientes pruebas, que yo estaba inventando todo por despecho. El caso duró 3 años, de 1996 a 1999. Durante esos 3 años tuve que viajar a México varias veces para declarar ante jueces, para presentar evidencias, para enfrentar a Aurelio cara a cara en los tribunales. La primera vez que lo vi en el juzgado, en septiembre de 1996, después de 21 años sin verlo, sentí como si el tiempo no hubiera pasado. Ahí estaba el mismo hombre que me había engañado cuando era una muchacha ingenua, pero ahora yo era una mujer de 39 años, que había vivido 20 años en Estados Unidos y que había recuperado a su hija. Esperanza, me dijo cuando nos encontramos en el pasillo del juzgado. ¿Ya para qué remover todo esto? Ya pasó mucho tiempo. Para ti pasó mucho tiempo, le contesté sin inmutarme. Para mí cada día de estos 20 años ha sido un día de lucha para recuperar a mi hija. Durante el juicio salieron a la luz muchas cosas que yo no sabía. El licenciado Hernández, el abogado que había organizado la venta, había muerto en 1987, pero su secretaria confesó que Aurelio y Rocío habían vendido no solo a mi hija, sino a otros 2 bebés durante los años 70. También supimos que el dinero que habían recibido por Amanda había sido muchísimo más de los $5,000 que yo había visto en los documentos. Los Morrison habían pagado $20,000 por mi hija, pero Aurelio y Rocío se habían quedado con $15,000 y solo le habían dado $5,000 al licenciado Hernández. En marzo de 1999, después de 3 años de juicio, Aurelio fue sentenciado a 8 años de prisión por tráfico de menores y fraude. Rocío recibió 5 años de prisión como cómplice. Además, fueron obligados a pagar una indemnización de $50,000
que aunque nunca pude cobrar porque habían escondido todos sus bienes, fue una satisfacción saber que la justicia había reconocido el daño que me habían hecho. Pero la verdadera justicia no vino de los tribunales. Vino de ver cómo se destruyó su familia cuando salió a la luz toda la verdad. Los hijos de Aurelio y Rocío, que ya eran adolescentes cuando empezó el juicio, se enteraron de que su vida de lujos había sido pagada con la venta de una bebé. El hijo mayor, Roberto, se fue de la casa y nunca más habló con sus papás. La hija menor, Alejandra, se fue a vivir con los papás de Rocío y cambió su apellido para no llevar el apellido de Aurelio. La comunidad de Morelia, que durante años había respetado a Aurelio como un hombre de negocios exitoso, lo rechazó completamente cuando supieron la verdad. Perdió su trabajo en el banco, perdió sus amistades, perdió la reputación que había construido con dinero robado. Rocío, que había sido el cerebro detrás de toda la operación, cayó en una depresión tan fuerte que tuvo que ser hospitalizada varias veces. Su matrimonio con Aurelio no sobrevivió a la cárcel y se divorciaron en el año 2001. Mientras todo eso pasaba en México, mi vida en Los Ángeles se estaba reconstruyendo de una manera muy hermosa. En 1997, 2 años después de reencontrarme con Amanda, decidí dejar de trabajar como empleada doméstica y abrir mi propio negocio. Con el dinero que había ahorrado durante todos esos años, abrí un restaurante pequeño en East Los Ángeles que se llamaba Esperanza's Kitchen. El restaurante se especializaba en comida michoacana auténtica: carnitas, corundas, uchepos, enchiladas placeras, todas las comidas que yo había aprendido a hacer con mi mamá en Morelia. La idea fue de Amanda, que me dijo: «Mamá, tú cocinas mejor que nadie que yo conozca. La gente en Los Ángeles necesita conocer la verdadera comida mexicana». El restaurante fue un éxito desde el primer día. La comunidad mexicana de Los Ángeles estaba hambrienta de comida auténtica, no de la comida Tex-Mex que servían en la mayoría de los restaurantes. Pronto empezaron a llegar clientes americanos también, atraídos por el ambiente familiar y la comida casera. En 1999, el mismo año que Aurelio fue sentenciado a prisión, tuve que expandir el restaurante porque ya no cabían todos los clientes. Contraté a 5 empleados, todos mexicanos que necesitaban trabajo, y me convertí en una pequeña empresaria. Pero lo más importante de esos años no fue el éxito del restaurante, sino la relación que construí con Amanda. Cuando ella terminó la escuela de medicina en el año 2000, decidió hacer su residencia en un hospital de Los Ángeles para estar cerca de mí. «Quiero conocer mejor mi cultura mexicana», me dijo. «Quiero aprender a cocinar como tú. Quiero hablar español como lo habla la gente de verdad. Quiero entender de dónde vengo». Durante los siguientes 3 años, de 2000 a 2003, Amanda venía al restaurante todas las semanas. Yo le enseñé a hacer mole, a hacer tortillas a mano, a reconocer los chiles por el olor. Ella me enseñó sobre medicina, sobre los Estados Unidos, sobre el mundo moderno que yo no conocía bien. En 2002, cuando Amanda tenía 27 años, me dijo algo que me llenó de orgullo. «Mamá, quiero especializar en medicina familiar para poder atender a familias mexicanas como la nuestra. Quiero ayudar a gente que necesita doctores que hablen español y que entiendan nuestra cultura». Ese año también conocí a Miguel Herrera, el hermano menor de Roberto Herrera, mi primer empleador en Los Ángeles. Miguel había regresado de México después de cuidar a su mamá enferma durante 5 años, y Roberto me pidió que le diera trabajo en el restaurante. Miguel tenía 45 años, era viudo, tenía 2 hijas ya grandes que vivían en San Diego, y era un hombre muy trabajador y muy respetuoso. Durante el primer año que trabajó conmigo, nuestra relación fue puramente profesional, pero poco a poco nos fuimos conociendo mejor, y me di cuenta de que era un hombre muy diferente a Aurelio. Miguel nunca presumía, nunca mentía, nunca trataba de controlarme o manipularme. Era un hombre sencillo que había trabajado toda su vida honestamente, que había criado a sus hijas solo después de que su esposa murió de cáncer, y que me respetaba como mujer y como empresaria. En diciembre de 2002, después de un año de trabajar juntos, Miguel me invitó a cenar para celebrar el 2º aniversario del restaurante. Durante esa cena me dijo algo que no esperaba. «Esperanza, yo sé que has sufrido mucho en la vida.
Yo también he sufrido, pero creo que dos personas que han sufrido y han salido adelante pueden construir algo bonito juntas. Esa fue la primera vez en 26 años que un hombre me hablaba de amor sin segundas intenciones, sin planes ocultos, sin intereses económicos. Miguel me estaba ofreciendo una relación de iguales, una compañía honesta para los años que nos quedaban por vivir. En febrero de 2003, cuando Amanda tomó la decisión de mudarse permanentemente a Los Ángeles para trabajar en el hospital de East Los Ángeles, yo tomé la decisión de darle una oportunidad al amor otra vez. ¿Estás segura, mamá?, me preguntó Amanda cuando le conté sobre Miguel. Después de todo lo que pasaste con Aurelio, ¿estás lista para confiar en otro hombre? Mija, le dije, yo ya no soy la muchacha de 18 años que se dejó engañar por Aurelio. Soy una mujer de 46 años que sabe muy bien lo que quiere y lo que no quiere. Miguel es un buen hombre, y yo merezco tener a alguien bueno en mi vida. En junio de 2003, Miguel y yo nos casamos en una ceremonia pequeña pero muy bonita en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en East Los Ángeles. Amanda fue mi madrina de bodas, las hijas de Miguel fueron mis damas, y toda la comunidad mexicana del barrio vino a celebrar con nosotros. Esa boda fue muy diferente a mi primera boda en 1974. Esta vez no había mentiras, no había intereses ocultos, no había planes malvados. Era solo dos personas maduras que habían decidido acompañarse en el camino de la vida. Para el final del 2003, cuando yo tenía 46 años y Amanda tenía 28, por fin había logrado reconstruir mi vida completamente. Tenía a mi hija de vuelta, tenía un esposo que me respetaba y me quería, tenía un negocio próspero, tenía una nueva familia en Los Ángeles y tenía la satisfacción de saber que Aurelio había pagado por sus crímenes. Pero más importante que todo eso, había demostrado que una mujer puede superar cualquier tragedia si tiene la determinación suficiente. Había demostrado que nunca es tarde para recuperar lo que te han quitado, para reconstruir lo que te han destruido, para encontrar la felicidad después del dolor más profundo. Mi nueva vida había comenzado a los 46 años, pero nunca había sido tan plena y tan auténtica como en ese momento. Y aquí estoy ahora, mis queridos, a los 68 años, contándoles esta historia que cambió no solo mi vida, sino la vida de mi hija y de toda mi familia. Han pasado 22 años desde que me casé con Miguel, 29 años desde que recuperé a Amanda, y 50 años desde que nació mi niña, y me la quitaron. Cuando veo hacia atrás, a todo ese camino que recorrí desde aquella muchacha de 18 años, que firmaba papeles sin entender lo que decían, hasta la mujer de 68 años que les está contando esta historia, me doy cuenta de que la vida es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. Nosotros somos mucho más fuertes de lo que creemos. Mi restaurante, Esperanza's Kitchen, sigue funcionando después de todos estos años, aunque ahora ya no lo manejo yo sola. Amanda y Miguel me ayudan, y también tenemos empleados que son como familia. Se ha convertido en un lugar donde la gente mexicana de Los Ángeles viene no solo a comer, sino a sentirse en casa, a recordar los sabores de nuestro México querido. Amanda, mi niña hermosa, ahora tiene 49 años y es una doctora muy respetada en Los Ángeles. Se especializó en medicina familiar, como me había dicho, y trabaja principalmente con familias mexicanas que necesitan doctores que hablen español y que entiendan nuestra cultura. Se casó hace 10 años con un doctor guatemalteco muy bueno, que se llama Carlos, y tienen 2 hijos, Miguel, de 8 años, y Esperanza, de 5 años, que lleva mi nombre. Mis nietos son mi mayor alegría. Hablan español perfectamente, conocen las tradiciones mexicanas, saben cocinar algunas comidas michoacanas, y cuando vienen a visitarme me dicen «abuela», con ese cariño que solo saben dar los niños. Amanda se aseguró de que supieran toda la historia de su familia, de que entendieran de dónde vienen y por qué es tan importante nunca darse por vencido. Miguel, mi esposo, sigue siendo el hombre bueno y trabajador que conocí hace más de 20 años. Ya tiene 67 años, pero sigue ayudándome en el restaurante y sigue tratándome con el mismo respeto y cariño del primer día. Sus hijas también se convirtieron en mis hijas, y ahora tengo una familia grande y unida
que jamás pensé que podría tener. De Aurelio supe que salió de la cárcel en el 2007, después de cumplir sus 8 años de sentencia. Nunca más volvió a Morelia. Se fue a vivir a Tijuana, donde trabaja en empleos de poca importancia y vive solo en un cuarto de hotel. Sus hijos nunca lo perdonaron. Rocío se murió en el 2015 de cáncer y él se quedó completamente solo, como se merecía. Pero yo ya no guardo rencor contra él, mis queridos. Aprendí que cargar odio en el corazón es como cargar piedras en una mochila. Te hace más pesado el camino y no te deja llegar a donde quieres ir. Aurelio ya pagó su deuda con la justicia, ya perdió todo lo que tenía, ya se quedó sin familia y sin respeto. La vida se encargó de cobrárselo todo, como decía mi papá. Las lecciones que aprendí durante estos 50 años son muchas, pero las más importantes son estas. Primero, nunca, jamás, dejes que nadie te haga sentir que no vales nada. Yo era una muchacha pobre, sin educación, de un pueblo de Michoacán, y logré llegar hasta Estados Unidos, aprender inglés, recuperar a mi hija y construir una vida próspera. Si yo pude, cualquiera puede. Segundo, la educación es lo más importante que puedes darle a una mujer. Si yo hubiera sabido leer contratos, si hubiera entendido mis derechos, si hubiera tenido más conocimiento del mundo, Aurelio nunca me habría podido engañar. Por eso siempre les digo a las mujeres jóvenes, estudien, prepárense, no dependan de ningún hombre para nada. Tercero, una madre que busca a su hijo puede mover montañas. El amor de madre es la fuerza más poderosa que existe en este mundo. Cuando una mujer decide proteger a sus hijos, no hay obstáculo que la pueda detener. No hay distancia que no pueda recorrer. No hay tiempo que no esté dispuesta a invertir. Cuarto, nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo empecé mi nueva vida a los 46 años, cuando me casé con Miguel. Conocí el amor verdadero después de los 40. Abrí mi negocio después de los 40. Construí mi familia real después de los 40. La edad es solo un número. Lo que importa es la fuerza que tienes en el corazón. Quinto, la justicia a veces tarda, pero siempre llega. Puede que no llegue de la manera que nosotros esperamos. Puede que no llegue cuando nosotros queremos, pero siempre llega. Los que hacen el mal siempre terminan pagando las consecuencias de sus actos. Ahora quiero hablarles directamente a las mujeres que me están escuchando, especialmente a las mujeres maduras, a las que sienten que ya es muy tarde para cambiar sus vidas, a las que creen que tienen que conformarse con lo que les tocó vivir. Mírenme a mí, señoras. Tengo 68 años y todavía estoy aquí, luchando, creciendo, disfrutando la vida. Amanda tiene 49 años y apenas hace 10 años encontró el amor de su vida. Miguel tenía 45 años cuando decidió darle una oportunidad al amor otra vez, después de enviudar. No se dejen convencer de que ya pasó su tiempo, de que ya no sirven para nada, de que ya no pueden cambiar. Esas son mentiras que nos dicen para tenernos controladas, para que nos conformemos con migajas cuando merecemos banquetes completos. Si están en una relación que las hace sufrir, salgan de ahí. Si tienen un trabajo que no las valora, busquen otro. Si hay alguien en su familia que las maltrata, pónganle límites. Si tienen un sueño que nunca han cumplido, todavía están a tiempo de cumplirlo. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Nunca es tarde para conocer el amor verdadero. Nunca es tarde para recuperar a un hijo perdido. Nunca es tarde para empezar un negocio. Nunca es tarde para mudarse a otra ciudad, a otro país, a otra vida completamente diferente. Lo único que necesitan es la decisión de empezar y la fuerza para no darse por vencidas. Porque nosotras las mujeres, especialmente las mujeres mexicanas, somos mucho más fuertes de lo que el mundo quiere que creamos. Antes de despedirme, quiero pedirles un favor muy grande. Si esta historia las tocó, si les sirvió de algo, por favor compártanla con otras mujeres que puedan necesitar escucharla. Denle like al video, suscríbanse al canal y comenten contándome de qué parte de México o del mundo nos están viendo. Y si alguna de ustedes está pasando por algo parecido a lo que yo pasé, si perdieron un hijo, si las traicionó un hombre, si sienten que la vida las golpeó muy duro, por favor búsquenme.
Dejen sus comentarios, mándenme mensajes. Yo ya pasé por todo eso y puedo ayudarlas a encontrar el camino, porque para eso estoy aquí, mis queridos, para demostrarles que sí se puede, que nunca es tarde, que siempre hay esperanza. No por nada me llamo Esperanza. Desde Los Ángeles, California, pero con el corazón siempre en Morelia, Michoacán. Les mando un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Que Dios los bendiga, que la Virgen de Guadalupe los proteja y que nunca, nunca pierdan la fe en que mañana puede ser un día mejor que hoy. Con todo mi cariño, su servidora, Esperanza Mendoza de Herrera. Nos vemos en el próximo video, donde les voy a contar más historias de mujeres valientes que se atrevieron a cambiar sus vidas. Hasta la próxima, mis queridos.